Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Veníamos de oír un comunicado de la Fuerza Armada Nacional. Venezuela tiene sus problemas y sus dificultades y debe resolverlos internamente. Por supuesto que hoy en día hay una visión de lo que es la globalización de derechos humanos, el respeto a esos derechos y sobre todo al derecho humanitario y también al desarrollo de las libertades democráticas. Por eso es importante lo que la comunidad internacional pueda decir. Importantísimo las gestiones que están haciendo el presidente de Brasil, Lula, en Chile y lo mismo el presidente Petro de Colombia, como el gobierno de México para encontrar una solución. Todo es solucionable y evitar lo que está pasando en Bangladesh, donde la primera ministra tuvo que irse huyendo hacia la India en una situación de violencia con 300 muertos. No vale la pena ninguna violencia, sino una negociación y una solución pacífica a las controversias internacionales, como lo prevé el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero en el mundo siguen pasando muchísimas informaciones, como que en Inglaterra el gobierno británico no logra poner fin a la ola de violencia de la ultraderecha y llama al diálogo y a la negociación también. Y en cuanto al presidente Lula, como decíamos, lo vimos hoy en la prensa internacional con Boris, el presidente de Chile, abordando la situación de Venezuela en un encuentro en Santiago de Chile y pensando en la integración latinoamericana y en que la democracia se afirme definitivamente en América Latina para que no haya ningún tipo de golpe de Estado o situación de desvío violando los derechos humanos y sobre todo el desarrollo económico y social. Y en cuanto a Irán, es un dilema para los iraníes corresponder o no a los asesinatos selectivos que hace Israel contra Hamas y Hezbollah, sin que eso pueda conducir a una guerra a gran escala, porque sería terrible. Un ataque de Irán sobre Israel podría también inmediatamente responder Israel y tiene posibilidades de tener armas nucleares, con lo cual Estados Unidos podría también apoyar a Israel, pero Rusia y China podrían estar del lado de Irán. Y en el Medio Oriente una situación muy conflictiva que tampoco le conviene a nadie en el mundo y menos a los países petroleros, porque esto va a crear problemas en el mundo de suministro del petróleo y del gas. Y en cuanto a Bangladesh, decíamos que hubo un golpe de Estado donde los militares han tomado el poder, pero eso sí, la población le pidió a los militares que no se queden en el gobierno, sino que convoquen elecciones dentro de una transparencia absoluta, con presencia de observadores internacionales. Las elecciones son la única forma y sobre todo la transparencia de las elecciones son las que garantizan un buen gobierno. Por eso es importante, y lo están haciendo los estudiantes de Bangladesh, los jóvenes que tomaron las calles, le han pedido, inclusive han sugerido un nombre como jefe de Estado nuevo a un viejo luchador por los derechos humanos, diplomático y profesor humanitario, como es Muhammad Yunus, quien creó el Banco de los Pobres, y que es un hombre que no tiene que ver con política, pero que quiere enrumbar el país, sobre todo prometer elecciones limpias y transparentes y volver a la democracia. Igualmente, hoy en el mundo hay una crisis en la parte financiera por la caída de las bolsas, especialmente después de lo que pasó en Japón, y se dice que esta es de las últimas crisis peores que hay dentro del mundo en el sector económico y financiero. Y en cuanto a Haití, que es nuestro vecino, ahí vemos el horror que es la violencia, la guerrilla, la falta de gobierno, la falta de democracia, porque prácticamente el gobierno ha llegado a tener un Estado fallido y la comunidad internacional quiere ayudar. Sin embargo, no hay los medios, la manera, es el propio pueblo haitiano el que debe salir de su situación. Y en cuanto al México, hay situaciones del derecho diplomático, el derecho consular, donde quien se asila a una embajada tiene la garantía de que le den el salvoconducto y puede irse al exterior. Las embajadas son sagradas, por eso en el caso de Venezuela, Chile puso su bandera en la embajada de Argentina porque hay varios venezolanos asilados y todos los gobiernos en todas las épocas siempre han respetado el asilo diplomático, pero también el territorial, que es la segunda salida, cuando se da el salvoconducto, que es lo que están pidiendo en México precisamente a Ecuador, la posibilidad de que una de las grandes figuras del presidente anterior, Correa, pueda salir hacia el exterior libre porque el asilo diplomático así lo establece. Y en cuanto a los Estados Unidos, recordemos que la vicepresidenta Kamala Harris ya nombró a quien la va a acompañar en su vicepresidencia, al gobernador de estado de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula del Partido Demócrata para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre, naturalmente, que es un estado multinacional, plurinacional. Kamala Harris, que es de herencia africana y asiática, escogió a un hombre blanco en la tradición de la política norteamericana y sería la primera mujer de color y además la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Ha ido ganando muchísimo terreno y va avanzando en todas las encuestas. Igualmente tenemos, ya para comenzar, dentro de esta situación que se presenta en el mundo, nuevas situaciones a nivel internacional, pero empecemos con esto de los Estados Unidos. Kamala Harris designó el martes a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La vicepresidenta demócrata eligió al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz.
Su nombramiento aporta a la campaña una perspectiva rural de la región Medio Oeste, al tiempo que ha marcado objetivos de política liberal, como la legalización del cannabis para uso recreativo y el aumento de protecciones federales para los trabajadores. Poco conocido fuera de las fronteras del estado de Minnesota, este hombre de 60 años fue profesor de geografía y entrenador de fútbol americano. Ahora tendrá la tarea de acompañar a Harris en su carrera contra el republicano Donald Trump en los comicios de noviembre. La vicepresidenta tuvo apenas 2 semanas para efectuar su elección, luego que ella misma fuera designada como candidata tras el retiro de Joe Biden de la carrera presidencial el 21 de julio. El binomio Harris-Walz deberá ser oficialmente nominado durante la convención demócrata en Chicago, que arranca el 19 de agosto. El equipo de campaña de Trump reaccionó de inmediato a la designación del candidato a vicepresidente, indicando que, al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso liberal extremista. Por su parte, Walz celebró la designación, indicando que es el honor de su vida. En Estados Unidos como en Venezuela son regímenes presidencialistas. En el caso de otros países, sobre todo de la herencia británica, son parlamentarios, es decir, los parlamentos nombran al primer ministro, que es el presidente del Ejecutivo, pero normalmente tienen también un jefe de Estado, un presidente que es honorífico. En el caso de Bangladesh, como decíamos, obligado al pueblo a tomar el palacio presidencial, a que huyera del país el primer ministro de Bangladesh, pero el presidente sigue allí en funciones, quien es Mohamed Shabuddin. Él ya disolvió el Parlamento, una de las exigencias clave de la movilización, sobre todo estudiantil, que llevó a derrocar a la primera ministro Sheikh Hasina y naturalmente abrir el camino hacia la democracia en Bangladesh. Bangladesh, la primera ministro, como es régimen parlamentario, tiene que elegir una nueva constitución que están proponiendo la que sea democrática y pluralista y donde se respeten los derechos humanos y todo problema del trato preferencial de algunos militares del gobierno de la duquesa, que estaba en el poder, la primer ministro, y naturalmente la necesidad de tener una democracia más, sobre todo frente a Pakistán y a la India, en la India, que es la mayor democracia del mundo, y donde pidió refugio para asilarse, eso se llama asilo territorial, la ex primera ministra de Bangladesh. Veamos. El presidente de Bangladesh disolvió el martes el Parlamento. Esta era una exigencia clave de la movilización estudiantil que llevó a la renuncia el lunes de la primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó del país tras más de un mes de violentas manifestaciones. Los militares tomaron el control de este país de 171 millones de habitantes y tanto los estudiantes como el principal partido de la oposición reclaman ahora que se convoquen elecciones dentro de 3 meses. Uno de los líderes del principal movimiento estudiantil pidió el martes que Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006, dirija el gobierno interino. No se permitirá ningún otro gobierno que no sea el propuesto por los estudiantes y el pueblo. Hemos dicho que no permitiremos ningún gobierno dirigido o apoyado por el ejército, ni ningún equipo B del gobierno fascista. No aceptaremos ningún gobierno antipopular. Yunus, de 84 años, es conocido por haber sacado a millones de personas de la pobreza gracias a la entrega de microcréditos a los más vulnerables y había afirmado que con Hasina, Bangladesh era un país ocupado. En una declaración escrita enviada a la France Press, el economista dijo estar dispuesto a asumir la jefatura de un gobierno interino y se declaró conmovido por la confianza de los manifestantes. Las protestas, que dejaron cientos de muertos, estallaron por la reintroducción de un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los empleos públicos a determinados grupos de la población. A última hora del lunes, el presidente ordenó la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones. Se hablaba de unos 300 muertos y más de 3.000 detenidos en lo que fue la manifestación que sacó del poder a la primer ministro de Bangladesh, que ahora está asilada con asilo territorial en la India. Pero igualmente los estudiantes no quieren que los militares participen en la vida política y que, como tomaron el poder por ahora, circunstancialmente convoquen cuanto antes elecciones. Por eso esta tarde en nuestros análisis vamos a referirnos a estos dos temas fundamentales que son y necesitan una mayor profundidad, que son importantes en el contexto internacional porque hay naturalmente la defensa de los derechos humanos, de la democracia y sobre todo la vigencia con las consultas electorales.
Los gobiernos deben representar la voluntad popular, por eso los sistemas electorales, dentro de la pureza, la vigilancia, el control y la honestidad, reflejan la voluntad de los pueblos para escoger a sus dirigentes, a sus presidentes o primeros ministros. Vemos que cuando hay una ruptura entre el pueblo y el gobierno, ocurren situaciones como las de Bangladesh, donde Estados Unidos y las Naciones Unidas han llamado ayer a que haya una transición pacífica en este país que fue parte de Pakistán y con la ayuda de la India logró su independencia. Bangladesh está en llenos de disturbios que han convocado cientos de muertos y renuncia la primera ministra Sheikha Hasina, quien huyó luego de 15 años en el poder, un poder que parecía absoluta y sin embargo, por falta de consulta electoral y de transparencia, ocurrió el golpe de Estado. Esta gobernante intentó sofocar las multitudinarias manifestaciones que comenzaron a principios de julio con una revuelta estudiantil, cerca de 300 muertos y miles de desaparecidos. Esta situación en Bangladesh hizo que el pueblo tomara el poder. Por ahora una junta militar maneja el gobierno, ha convocado elecciones que prometen ser plurales y volver al sistema democrático. Los pueblos, cuando no tienen democracia y libertad, buscan mecanismos de cambio de gobierno y es lo que está ocurriendo en Bangladesh. La propia Sheikha Hasina, quien gobernaba durante 15 años, se ha asilado en el país vecino que es la India. Todo comenzó en Bangladesh por una actitud, privilegio de los sectores militares, donde se reservaba el 30% de todas las posiciones oficiales para familiares de los veteranos de guerra que lucharon en la guerra de independencia de Bangladesh frente a Pakistán en 1971. Todo se complicó cuando los manifestantes, sobre todo estudiantes, se enfrentaron con agentes de seguridad y activistas del gobierno, lo que llevó a las autoridades a dispersar gases lacrimógenos, disparar balas de plomo, cerrar escuelas e imponer un toque de queda con orden de dispersar cualquier concentración y se suspendió el servicio de internet y los datos móviles. Esto terminó de llevar a la rebelión completa de todo el país. Con la renuncia de la presidenta, primera ministra, la señora Hasina, se anunció un gobierno interino, mientras cientos de manifestantes irrumpían en la residencia oficial de la ex primera dama de la capital del país y prendieron fuego en algunas zonas de la ciudad. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la campaña electoral se acerca a su mejor expresión cuando la candidata demócrata Kamala Harris ya eligió al candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, quien es gobernador de Minnesota, un compañero de fórmula en busca de la presidencia de Estados Unidos. Ambos aparecen por primera vez juntos en público esta tarde en un mitin en Filadelfia, donde darán la señal de salida en la gira para todos los estados y en la búsqueda del voto frente a la poderosa candidatura de Donald Trump. El nuevo vicepresidente de Kamala Harris tiene 60 años, es gobernador de Minnesota desde el 2019, cargo para el que fue reelegido en 2022 y es considerado el más progresista de los aspirantes finalistas para el cargo que acompañen a la señora Harris. Harris entrevistó el domingo en su residencia oficial en Washington el Observatorio Naval a Walz, el gobernador de Pensilvania, José Shapiro, y al senador de Arizona, Mark Kelly. El nombre de Walz no figuraba en las primeras encuestas, pero eligió en fuerza tras varias apariciones públicas, incluidas una en que calificó de extraños a los rivales republicanos y atacó fuertemente la candidatura de Donald Trump. El vicepresidente, el candidato de Kamala Harris, Walz, es el aspirante más progresista situado a la izquierda de Harris y podía atraer a los votantes trabajadores del cinturón industrial del Medio Oeste, pero también a los jóvenes y a los latinos, pero ha sido criticado por retrasar el despliegue de la Guardia Nacional durante las protestas raciales tras el asesinato de George Floyd en el año 2020.